Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a todos. Siempre es una alegría estar reunidos, especialmente estas semanas en las que se está celebrando el centenario del Dr. David Juan Ferriz Olivares. Damos las gracias por la oportunidad que nos da la Fundación Magna Fraternitas Universales, que con la coordinación de la Venerable Satrahat María Nilda Serra Burú, junto con el Venerable Satrahat José Miguel Evorrón de Andrade, nos dan este espacio para dar a conocer la obra póstuma del Dr. David Juan Ferriz Olivares, La supremacía de la Jnana Yoga en la era del saber. Estaremos tocando algunos puntos importantes que el autor toca en su obra. Y para dar comienzo a esta tan importante presentación, vamos a darle la palabra al ingeniero civil Iván Romo. Así que bueno, vamos a comenzar, Iván, con este tema, pues adelante. Bueno, un saludo grande a todos. Pues bienvenido a esta presentación sobre la obra del maestro David Ferriz Olivares, que es la supremacía de la Jnana Yoga en la era del saber. Es bien interesante los orígenes de este libro. Este libro justamente surge después de una experiencia muy interesante que tuvo el maestro Ferriz. Él fue invitado a una conferencia en Costa Rica sobre la yoga. Y en esa conferencia pues fue invitado para exponer, para participar, también para pues estar con diferentes expositores también y sobre la yoga, sobre lo que era la yoga, también las diferentes escuelas de la yoga que existían en Latinoamérica, en Norteamérica. Y él vio que había mucha especulación al respecto. Había diferentes presentaciones y exponentes que hablaban de cosas un poco mágico maravillosos, pues se endiosaban bastante, o pues hablaban de que tenían ciertos poderes, pero un poco como fantásticas, así. Y vio que había como una gran confusión en lo que era la yoga. Pero a la misma vez también él tomó la oportunidad en esa ocasión de hablar sobre la hipótesis del origen de la yoga en América, que también fue bastante polarizante esa presentación, donde se veía, digamos, dos puntos de vista, unos que lo rechazaban completamente y otros que sí lo confirmaban completamente. Y pues a partir de esa experiencia bien interesante de Costa Rica, pues decidió hacer una obra que explica al mundo norteamericano y al mundo sajón el pensamiento del maestro de la Ferrier y su pensamiento acerca de la yoga, pues había mucha confusión al respecto. Entonces, y bueno, claro, con el tiempo, ya con diferentes aspectos, experiencias que iban surgiendo y situaciones, pues se iba como ampliando ya la visión y el propósito de esta obra, pero en sus orígenes ha sido así. Y pues si vemos en lo que es la Jnana Yoga en particular y los conceptos que existían y que existen todavía de la Jnana Yoga y hasta este momento, vemos que muchos escritos serios de la Jnana y de la Jnana Yoga, por ejemplo el Shiva Samhita, también los Vedas, los Upanishads y así otros también que hay, hablan sobre la jnana como el pensamiento. A veces traducen ciencia como jnana. También es traducido como gnosis. Por ejemplo, en Shiva Samhita varias veces lo han traducido como gnosis, lo han traducido como saber.
y pues deja entrever lo que significa la ñana, pero tampoco viene con tanta claridad muchas veces. Por ejemplo, en Shiva Samhita habla sobre la ñana siendo como el origen de todo, el pensamiento. También lo habla como una ciencia, el ciencia de conocerse a uno mismo. Habla sobre la ilusión de la multiplicidad de las cosas, que al final todo es un uno y que la ñana, al conocerse a su espíritu de uno y conocerse como es el universo, pues se empieza a ver cómo todo está realmente unificado. Por otra parte, se habla de la ñana como un sendero del conocimiento y que se basa mucho en las escrituras, en lo que es, digamos, estudios sobre lo que es el ser, lo que es su alma, su espíritu, y conocimientos sobre las diferentes disciplinas que hay que hacer. Y así, estudios como bastantes interiores también. Y pues hasta los estados de conciencia se deja ver como que es algo bastante personal, que es algo como un sendero que uno va estudiando y va como dándose cuenta de cosas y desilusionándose. Y es bien interesante y bastante profundo, digamos, lo que se ha expuesto sobre la ñana y la ñana yoga. Pero justamente lo que hace también es obra bien precisa y bastante fundamental es que el maestro Ferricia va en mucho más profundidad de lo que se trata la ñana y la ñana yoga. O sea, empieza la obra hablando sobre el aspecto discipular, de dónde viene, ¿no? Aquellas enseñanzas. Habla sobre la época en que estamos viviendo y cómo ubicarnos y vivir de acuerdo a esa época. Y cómo las circunstancias mundiales, cómo la psicología mundial actual y cómo los diferentes cambios hace que la ñana yoga es un sendero de preferencia para esta época. Y lo va detallando bastante preciso conceptos de la yoga, qué es la ñana, ¿no? ¿Qué es conciencia abrámica? ¿Qué significa conciencia abrámica? ¿Qué significa la conciencia de creación? ¿Cómo se puede seguir un sendero así? Los diferentes estados, pero ya con mucho más detalle, hasta anécdotas de cada estado. Entonces ya representa como una obra mucho más completa sobre lo que es la ñana y la ñana yoga. Representa todo una realización también para él sobre la ñana y la ñana yoga y la importancia. Entonces ya no lo ve nomás como un estudio, un conocimiento de sí, sino también lo relaciona con los otros senderos, la karma, la bhakti, la mantra y así. Y eso también hace entrever que la ñana abarca a todos, o sea que no es un sendero excluyente, ni menos un sendero ascético, donde se predominaba mucho eso en la yoga. También no es un sendero así, completamente así, con su enfoque exclusivamente devocional, como también se ha visto una predominancia a eso. O sea, es un sendero mucho menos excluyente, más incluyente y que abarca muchos campos. No solamente de lo que es la yoga, sino también a muchos campos del saber humano. Y cómo eso es bastante importante y bastante fundamental en un sendero de la yoga. Eso es algo muy diferente
o sea, muy diferente a lo que se escucha, a lo que se sabe. Entonces, por eso la importancia de la ñana, y por eso también el maestro, al ver, digamos, las limitaciones que existían hasta este momento de lo que se piensa, lo que se sabe de un sendero, lo que se sabe de la realización, o sea, eran bastantes, bueno, era bastante limitante, ¿no? Y más bien abre un mundo de lo que puede representar este sendero de la ñana. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por esta presentación que nos acabas de dar. Nos da una visión un poquito más amplia de lo que es esta obra. No olviden colocar sus comentarios o preguntas que tengan, que al final de esta presentación estaremos respondiendo. Cualquier pregunta, duda que tengan, pues colóquenla en los comentarios. Para continuar con la presentación, entonces le damos la palabra a la contadora pública Pamela Azpilicueta. Adelante, Pamela. Bueno, un saludo a todos los que han venido a vernos por este 100 aniversario del Maestro Apóstol Dr. David Ferriz Olivares. Yo soy Pamela Azpilicueta, vivo en Toronto, Canadá. Acá en Norteamérica nos toca presentar el libro La Supremacía de la Ñana Yoga en la Era del Saber, y particularmente a mí me toca el segundo capítulo, que es los Bumis, en este contexto del 100 aniversario del Dr. David Ferriz Olivares. Entonces, por favor, si pueden pasar a la lámina número 2. Vamos a explicar qué son los Bumis muy brevemente. Son 7 Bumis, pero vamos a mencionar los 4 primeros y vamos a concentrarnos en los 2 primeros, que son los más importantes, sobre todo para lo que vamos a explicar ahora. Entonces, los Bumis son estados concienciales. Ustedes pueden leer ahí el paramita extraído del libro. No lo voy a leer acá, pero más bien voy a hablar sobre el ejemplo. Es un ejemplo mental, si quieren ponerlo así, ¿no? De 2 hermanas hipotéticas que pues son hermanas de padre y madre, viven juntas los primeros 18 años de su vida, y a esa edad se separan porque cada una sigue su camino. Una decide ser médico, la otra decide pues cultivar la tierra, ¿no? Entonces cada uno sigue su carrera, estudia, va a sus diferentes trabajos, se casan, tienen hijos, en fin. Si ustedes después de esos 18 años, de los 18 años que se separan, pudieran hipotéticamente juntarse otra vez 40 años después, tendrían una vida muy diferente. No solamente porque su profesión es diferente, porque esa profesión conlleva ambientes diferentes, decisiones diferentes, enfoques diferentes, ¿ok? Sobre todo las vivencias, los ambientes. Por lo tanto, las perspectivas que ellos tengan van a ser diferentes. No es que sean erróneas, son diferentes puntos de vista y decisiones que se van a ir tomando a lo largo de los 40 años, que va a hacer que lleven vidas bastante diferentes. Entonces, un poco, no es exactamente un Bumi, pero el Bumi son estados concienciales. Tiene que ver mucho con lo que nosotros reflexionamos, observamos, miramos, bueno, hay 7, como digo, ¿no? El primero es la buena voluntad, el segundo es la reflexión. Vamos a pasar a hablar al respecto. Por favor, la siguiente lámina, la lámina número 3. Entonces, estos estados concienciales van a hacer que nosotros cambiemos. Y es un poco por eso que pongo ese ejemplo de las 2 hermanas. Te voy a mencionar los 4 primeros Bumis, o planos de existencia, planos de, ¿cómo se llama? Son Bumis del saber, ¿ok? Subaicha, la buena voluntad. Vicharana, la reflexión. Tanumanasa, subtilidad de espíritu. Sadwapati, percepción de la realidad. Estos 4 son muy cruciales, pero los 2 primeros nos vamos a concentrar. ¿Por qué nos vamos a concentrar en los 2 primeros? Y para eso vamos a necesitar pasar a la lámina número 4. Y esto sí se los voy a leer porque es crucial esto, ¿ya? Dice, la sola realización de los 2 primeros Bumis de la ñana es indispensable para establecer la edad de oro. Imagínense que con solo los 2 primeros se puede establecer la edad de oro. Esa edad que ha sido esperada por milenios, ¿ok? Ha sido hablada y esperada por mucho tiempo. Entonces, con los 2 primeros, no necesitamos los 7. Bueno, sí se necesitan, pero los 2 primeros son cruciales. Entonces, la buena voluntad y la reflexión.
También dice aquí con estos dos bumis, la reflexión unida a la buena voluntad nos permiten las 5 virtudes. Las voy a mencionar, no las voy a explicar. La paciencia, la moderación, la prudencia, la modestia y la dulzura. Si más adelante desean hacer más sobre los bumis, sobre las virtudes, los datos, los nagasí, podemos hacer toda una conferencia al respecto. Se necesita más de 1 hora y solamente yo tengo 10 minutos. Entonces yo más que nada vengo a exponer en el contexto para dar una idea de la importancia de este libro, La Supremacía de la Ñana, la importancia de los bumis, entre otras cosas que explica ahí. ¿Por qué? Imagínense, la edad de oro con los 2 primeros bumis. Entonces nos vamos a concentrar en ello. La buena voluntad. Ahí pueden leer en la lámina número 5, pueden ir leyendo, mientras yo voy a seguir explicando lo siguiente, ¿no? La reflexión también, vayan leyendo la buena voluntad y la reflexión que escribe el doctor David Ferriz Olivares en su libro, que dicho sea paso, él fue discípulo, fiel discípulo del doctor Serrano de la Ferrer, a tal punto que él dice que él estudia palabra por palabra para dar enseñanza dar a la luz su enseñanza verdadera. Eso le escribe a él, por eso que le encarga todo a él, porque se da cuenta que pues él el que lo comprendía, el que más lo comprendía a la esencia de la enseñanza que él quería dar. Entonces por eso que él escribe este libro, La Supremacía de la Ñana, porque no se conocía, hasta ahorita casi no se conoce lo que es la Ñana Yoga. Entonces bueno, vamos a pasar, ya han leído qué es la buena voluntad, qué es el boom de la reflexión, vamos a pasar directamente a los ejemplos, cómo nos afecta en la vida cotidiana estos boomies, estos estados concienciales, cómo nos podría afectar el no tenerlos y el tenerlos, o que nos faltara uno y no el otro. Entonces vamos a poner ejemplos de la buena voluntad sin reflexión y también al revés, la reflexión sin la buena voluntad. ¿Qué cosa pasa? ¿Ya? Entonces vamos a poner acá la lámina número 6, por favor. Entonces aquí he puesto unos dibujitos, unas fotitos que he sacado en internet para dar estos ejemplos. Por ejemplo, la familia. Voy a dar la familia, la educación y luego la alimentación y cultura. Entonces en la familia aparece una mamá muy estresada porque a su niño, a su niña, pues le ha dado la pataleta, el berrinche. Y luego la siguiente parte, la mamá pues le da un plato lleno de dulces. La niña feliz de la vida. Buena voluntad, sí. Reflexión, no. Porque esos dulces le hacen mucho daño a esa niña. ¿Ok? Miren, buena voluntad, pero no reflexión. La educación, lo mismo. Cuando yo era niña se hablaba mucho de esto, de la letra con sangre entra, esa violencia al niño, ¿no? O sea, violentar al niño para que aprenda, asustarlo, castigarlo, pegarle. Entonces, a mí no me tocó que me pegaran literalmente, a mi hermano sí, le daban de reglazos, si no se memorizaba, si no sabía la lección. A mí me tocó que me pusieron de rodillas, por ejemplo, con un grupo de niñas, casi toda la fila de adelante nos pusieron de rodillas sobre unos granitos para que nos doliera la rodilla, porque pues estábamos conversando y eso fue ya motivo. Entonces otra vez, buena voluntad, sí, buena voluntad porque querían enseñar al niño, querían educarlo, querían formarlo, que sea un buen ciudadano, un buen futuro padre de familia, un buen hijo, etc. Pero no había una reflexión de que ese no es un sistema exactamente educacional que es ideal para un niño, para un ser humano. El último ejemplo, hay muchos, por supuesto, muchísimos ejemplos. La alimentación y cultura, aquí hay una foto de Mr. Universo, varios concursando, ese ideal de la belleza, en este caso belleza masculina, musculosa, alimentarse de tal manera, sacar músculos, ejercicio. Bueno, la buena voluntad está ahí, de quererse alimentar bien, de tener un cuerpo perfecto, pero no hay una reflexión, porque es un cuerpo exagerado, ya se ve como anormal. Yo sé, bueno, no aparece en la foto, pero ellos se alimentan, se ponen a veces hormonas, se alimentan de carnes, de cosas que son nocivas, se ponen drogas, etcétera, 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 para poder tener ese tipo de cuerpo. Entonces ya no hay una reflexión. Y ojo que la reflexión significa también la ciencia, ¿no? No está el ejemplo acá de la pandemia, porque como está muy en boga, no lo quise poner, pero sí lo voy a mencionar. Por ejemplo, cuando uno tiene pues miles, cientos, tal vez miles de laboratorios estudiando los efectos de la pandemia, el virus, todo eso es la reflexión. Ahora, que si las conclusiones son equivocadas o no, ya esa es otra cosa, pero es parte de la reflexión, es ese estudio. Pero si no hay una buena voluntad, entonces, ahora vienen los siguientes ejemplos. La reflexión sin la buena voluntad, ¿ok? La lámina número 7.
esto es peor que, pienso yo, esa es ya mi conclusión mía, que es peor la reflexión sin la buena voluntad que la buena voluntad sin la reflexión. Porque la buena voluntad sin la reflexión sí es cierto que causa estragos y cae muchas veces en la ingenuidad, en la inocencia, pero el otro es peor, porque hay una reflexión, hay un estudio, pero no hay una buena voluntad y se usa para el mal, para cosas negativas, con tal de uno sacar lo que uno quiere, ¿no? Entonces ahí he puesto 4 ejemplos, voy a pasar muy rápidamente. La bomba atómica, mucha ciencia, no había buena voluntad, se mató mucha gente con esa bomba atómica, se amenazó mucha gente con ello. La segundo dibujo, foto es la desertificación, como de desierto. Se están convirtiendo muchas áreas de cultivo en desierto. Otra vez, por el cultivo industrializado. Hay mucha ciencia en ello, mucha reflexión en el sentido de ciencia, no en el sentido de prudencia, pero sí en el sentido de ciencia. Hay fertilizantes y todo. No hay una buena voluntad porque no se respeta la vida con esto. La siguiente lámina, lo mismo, hay una reflexión, no hay un respeto a la vida. Es reflexión en el sentido de la ciencia que usa para la matanza masiva que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Entre muchas matanzas se trató de exterminar un grupo de personas, ¿no? Entonces se usó cámara de gases, incineradores, en fin, todo ello, había bastante inteligencia en ello, pero no había una buena voluntad, no había un respeto al prójimo, no había un amor, no había nada de ello. La última dibujo de aquí es la matanza que se hizo con los búfalos. Eso fue ex profeso, eso no fue una casualidad, ni fue porque no sabían lo que hacían, sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y cuando llegaron a Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, querían tomarse todas las tierras donde ya había gente, pues había millones de indígenas viviendo, entonces la única manera que ellos veían de agarrarse las tierras era exterminándolos. Pues una buena manera que ellos decidieron de exterminarlos, reflexionaron, estudiaron a los nativos cuáles eran sus patrones de conducta y vieron que eliminando al búfalo los iban a matar de hambre. Y efectivamente lograron su meta, ¿no? Entonces es un país que se enriqueció bajo el exterminio de otros. Entonces otra vez, la reflexión en el sentido de la ciencia, el conocimiento, la inteligencia, más no la buena voluntad. Entonces, no puede haber una edad de oro si no hay estos dos, porque uno puede tener mucha ciencia y utilizarlo para el mal, o puede tener muy buena voluntad y no utilizar la ciencia y no saber y caer en la ingenuidad. Entonces vamos a leer brevemente rápidamente las conclusiones, ya, y voy a hablar un poquito más de la última. La Jnana Yoga es una vía superior para la evolución del ser de la sociedad. Lámina 8, dicho sea de paso, la última. La buena voluntad es la base para todos los demás gurus, pero no es suficiente. La reflexión regula la buena voluntad. En nuestra vida cotidiana, hogar, trabajo, amigos, crecimiento espiritual, institución, país, género humano, tenemos que estar siempre atentos a las nuevas investigaciones y descubrimientos, la reflexión, para cambiar nuestros hábitos y nuestros puntos de vista, y así podemos llegar a la edad de oro tan esperada. Y la última, que yo prácticamente la considero particularmente muy importante, es no tener miedo al error y estar siempre dispuestos a corregir nuestras ideas fijas. ¿Por qué la considero muy importante? Porque veo las tendencias. Yo paso por la universidad, los profesores tienen un terror, los alumnos, a equivocarse, es un miedo increíble al error. Y pienso que es un error tener ese miedo al error. Y no digo porque uno se equivoque por equivocarse, sino que son errores porque no hemos llegado al conocimiento supremo. Nunca vamos a llegar a ese conocimiento supremo donde ya listo, ya se conoce todo. Eso es imposible. Entonces, cada paso que demos en la ciencia, en la reflexión, en el conocimiento, significa que queda atrás ideas erróneas. Entonces uno, obviamente, para evolucionar, se va a tener que equivocar. No hay otra manera. Uno realiza un pensamiento, actúa de acuerdo a ello, tal vez por una generación, media generación, varias generaciones, depende. Hay un nuevo descubrimiento, un nuevo pensamiento, unas nuevas formas, pues rechaza lo anterior, si hay que rechazarlo por completo, o lo cambia según lo que haya que cambiarlo, y vamos a nuevas formas para evolucionar la humanidad. Es imposible evolucionar y crecer de otra manera. Entonces hasta el universo crece de esa manera. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que no nos vamos a equivocar? Por supuesto que nos vamos a equivocar.
lo importante es acá es estar aprendiendo constantemente, no tener miedo a ese error y reconocer ese error y continuar. Y con esto termina mi exposición y pues le doy paso a ¿cómo se llama? Le devuelvo la palabra entonces. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por tu presentación, Pamela. Siempre es importante tener en cuenta los boomies, su aplicación en nuestra vida diaria y sobre todo para la construcción de esta edad de oro. Así que bueno, con esto le damos la palabra al psicólogo Carlos Guajardo. Adelante, Carlos. Estamos muy contentos de en esta oportunidad rendir un merecido homenaje a los 100 años del apóstol emblemático del saber, Potencia X, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Y qué mejor de entregar a ustedes una enseñanza tan profunda que lo plasma en su libro Supremacía de la Jnana Yoga sobre el hombre perfecto. Sobre el hombre perfecto hay muchas enseñanzas que da el maestre apóstol del saber, transmitidos directamente por su maestre, y que nos llega a nosotros como una enseñanza profunda hacia el discipulado modelo de la Jnana Prarabhakti. El hombre perfecto dice así, en la página 58, párrafo 5, sobre el hombre perfecto de la gnosis. La gnosis es el equivalente occidental de la jnana en el oriente. El maestre aborda una definición que dice: es simultáneamente verdadero decir que el gnóstico como hombre perfecto es el hogar de la conciencia divina de Dios, y que Dios es el hogar de la esencia de la conciencia del gnóstico. ¿Por qué entonces el hombre tiene que evolucionar? ¿Por qué el hombre y la mujer tienen que evolucionar? Porque a nivel de hombres perfectos, de mujeres perfectas, se convierten en el hogar de la conciencia divina de Dios. Y hogar, si bien es cierto, es una palabra que comúnmente la usamos para definir el lugar donde vive una persona con su familia, hogar, no nos olvidemos, viene del latín focaris, y focaris representa el lugar donde se hace fuego, y sabemos que el fuego es el símbolo de la sabiduría, es el símbolo de la energía, del inicio de la energía. Pues bien, entonces tomemos en cuenta esta enseñanza para ver la importancia que tiene de llegar al hombre perfecto, a la mujer perfecta, como llegaron los maestres y como llegaron sus directos discípulos que ellos formaron. Hay una enseñanza bellísima que da sobre el doctor Dyer, porque el doctor Dyer, como psicólogo moderno, hace un enfoque humanista, de la cual vamos a ir desglosando poco a poco. Primero dice: interponiendo la prudencia y la reflexión para el saber osar. Importante cómo vincula a la verticalidad de la cruz, a la línea vertical de la cruz, saber y osar, con la prudencia y la reflexión. Prudencia, que sabemos que es un nagasiddhi, una facultad moral, ¿no?, que es importante en el saber osar. Buen juicio para distinguir las diferencias entre las cosas. Y la reflexión, que todos sabemos que es un bhumi importantísimo, el segundo bhumi de la jnana, que es, como decía el maestro Sun Gung Kung, el bhumi de la reflexión, o la reflexión es aquel que penetra en la vida. Muy bien, así comienza el apóstol emblemático del saber a tomar la definición del doctor Dyer, cuando dice: estamos asimismo con la definición de lo que el doctor Dyer llama los sin límites. Los sin límites. O sea, cuando habla del saber osar, o del saber y el osar,
como la línea vertical de la cruz. Dice el doctor David Farris, estamos asimismo con la definición del doctor Dyer que llama los sin límites, ¿no? Por eso es que traemos a colación el saber o ser de la verticalidad con el hombre y la mujer sin límites que nos plantea. Y ahí el cuadro del hombre perfecto, el cuadro de los niveles de conciencia, en los cuales podemos ver clarísimamente que el hombre perfecto, no tiene límites, es sin límites. Porque en el cuadro de evolución vemos que el hombre primitivo tiene un límite. Su límite es el nivel sensorial. El hombre masa moderna tiene un límite, las emociones y sus deseos. Su conciencia está a esos niveles. El intelectual moderno tiene su límite, su mente concreta. Pero es a partir del yogi que se ven las barras de evolución, de realización al plano búdico de la intuición y al plano átmico del espíritu. Es así que el yogi se prepara y llega al hombre perfecto. Y el hombre perfecto no tiene límites. El hombre perfecto se mueve a voluntad en todos los niveles, en todos los vehículos o los niveles de conciencia, ¿verdad? Entonces vemos que el proverbio sabio que dice el maestro, los misterios de los tres plasmas me son revelados, tiene un sentido natural y lógico. Luego sigue diciendo el doctor David Farris, tomando en cuenta a un psicólogo moderno que se acercó mucho al pensamiento del maestro, cuando dice el doctor Wayne Dyer del Departamento de Psicología de la St. John's University de Nueva York, la Universidad San Juan de Nueva York, en su obra El cielo es el límite, que curioso, expresa que las personas sin límites, los maestros, los iniciados mayores, las personas sin límites, según dice él, suelen tener una idea de su propio destino y una sensación de misión con respecto a sus propias vidas. Es importante señalar aquí que se menciona idea de su propio destino y sensación. Idea, ¿por qué? Porque idea es una representación mental y una representación es una imagen mental de la realidad. O sea que los sin límites tienen una cognición clarísima de su destino. Para eso estudian cosmología, seguramente profundizan sus mapas natales y el conocimiento en general. Y eso equivale al lóbulo frontal, donde se dan los procesos cognitivos. Pero también dice sensación, que justamente se dan en los otros lóbulos cerebrales, en el occipital, temporal y parietal. Sensación de misión, ¿verdad? O sea, la palabra sensación viene del latín sensatio, que significa oír, escuchar, ser receptivo. Y sion, que significa acción, la acción de oír, de escuchar, como dice el maestro José Miguel Borronda en su mensaje de escuchar, ¿verdad? Entonces, ambos, la idea que viene del lóbulo frontal y la sensación que viene de los otros lóbulos se juntan haciendo una especie de un cerebro mucho más evolucionado funcionalmente. Y por supuesto sobre sus propias vidas, porque los maestros nos orientan, nos aconsejan, nos guían, pero quien decide respecto a nuestras propias vidas somos nosotros mismos. Luego dice, este sentido de misión se plasma en un celo. ¿Qué cosa es un celo? ¿Y qué cosa es plasmar? Plasmar es concretizar. ¿Cómo concretizas en un celo? ¿Y qué cosa es el celo? Es tener mucho cuidado, tener mucho interés en algo que uno quiere, ser siempre vigilante, podríamos decir. Y una decisión, ¿por qué? Porque en la vida hay que tomar decisiones, porque tomar decisión es tomar una determinación cuando uno se encuentra en duda. Esto está claro en el hombre, en la mujer sin límites, ¿no? La decisión que la mayoría de la gente normal nunca entiende. Por eso pongo al lado
esta curva de Gauss, que se usa mucho en la estadística, para entender lo que lo normal, la gente normal. Estadísticamente en las curvas de Gauss, cuando se da la mayoría, se dice, esa es la normal, ¿no? El hombre normal, ¿no? El hombre normal, en el cual el hombre de niveles de evolución podía ser la masa moderna, sensorial o emocional, o también podía ser el hombre intelectual moderno, ¿no? Lo normal, lo que está actualmente, ¿no? Moderno, ¿por qué moderno? Porque moderno no solamente significa novedoso, innovador, también moderno significa lo presente, lo actual. O sea, el hombre presente, el hombre actual nunca entiende porque necesita evolucionar. Entonces, la mujer y los hombres sin límites, por supuesto, tienen un sentido de mayor profundidad, quieren conseguir completar sus cosas, quieren conseguir completar, querer, conseguir es tender a realizarlo, algo, conseguir es obtener lo que se proponen, completar es añadir lo que estaba faltando a las cosas en el campo que ellos mismos han elegido. Cada uno de nosotros elige su propio campo, ¿no? O su propia área, ¿no? De trabajo o de investigación. Y esto, las áreas de trabajo e investigación son ilimitadas, como el propio ser ilimitado, que es sin límites, sabe que los campos del trabajo y de la investigación son ilimitadas. Luego dice, lo que hay que entender sobre todo, dice, es que están vitalmente entregados a proyectos y tareas y que su entrega trasciende sus propios mundos personales. ¿Por qué vitalmente? Esta palabra, este adverbio modal, vitalmente, significa manera vital, nutritiva, vigorosa, activa, fuerte, vivaz de hacer las cosas, de entender las cosas, y entregados de esa manera a sus proyectos y tareas. Y trasciende sus propios mundos personales. ¿Cuál es el mundo personal del hombre normal, común y corriente? Probablemente sea tener éxito. ¿Y qué significa para ellos el éxito? ¿Qué significa para nosotros el éxito? Tener una buena educación, tener títulos universitarios, profesionales, tener un buen trabajo, tener dinero, tener una familia, tener comodidades, propiedades. Eso es lo que el propio mundo personal. No es que sea malo, sino que el hombre y la mujer sin límites lo trascienden, ¿no? Y pueden ser desapasionados respecto a su conducta, porque generalmente los seres humanos comunes y corrientes nos apasionamos con esas conductas. Queremos hacer algo y ¿qué cosa es apasionarse? Una de las acepciones importantes de apasionarse es desapasionarse, es ser imparcial en sus propias conductas. Imparcial en sus propias conductas, se liberan de estar tratando de buscar personalismo en lo que hacen, ¿no? Y la otra cosa importante, dice, no les afecta que otras personas no entiendan su entrega y su entusiasmo, por lo que suele ser una misión de su vida. No les importa porque normalmente, como dice el doctor Eric Berne, y lo plasma en su obra Teoría Científica de la Cosmología, el maestro del saber, alguien puede estar sintiendo que no le entienden los demás y entonces entra en su estado niño sumiso no ok, su estado de yo niño sumiso no ok, mientras que las otras personas desde afuera, llámese familia, pareja, amigos, sociedad, les estás diciendo con su padre crítico no ok, refregando al oído que está muy mal lo que están haciendo, ¿no? Sin embargo, la mujer y el hombre sin límites trascienden esto, ¿no? Y lo que consideran su misión de vida, y más bien, en lugar de usar estos estados no ok, usan su estado del yo padre nutritivo, donde se protege, se valora a sí mismo, usando su estado del yo adulto, realista, concretiza, ¿verdad? Y usando su estado de yo niño, poniéndole entusiasmo, ganas, motivación a lo que hace, ¿no? Y por lo tanto, y por último, si a otros les desconcierta su trabajo, ellos no gastan energía tratando de justificar la rectitud de su intención,
como lo hace la figura de la dama de la izquierda, donde está tratando de justificar la rectitud de su intención, diciendo, mira, date cuenta, yo hago cosas buenas. Está perdiendo energía. En vez de eso, actúan los sin límites por lo que sienten en su interior, es decir, ganan energía en ir adelante, cumplir sus ideales, cumplir sus metas y llegar, avanzar hasta los cielos sin fin. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación al psicólogo Carlos. Damos las gracias por este tema que nos inspira pues a buscar la trascendencia en nuestras vidas. Ahora, para continuar, le damos la palabra al ingeniero en computación, Denis Nava. Adelante, Denis. Muchas gracias a la licenciada Mariana Ribarri por el pase de la palabra y le damos también la bienvenida y las gracias a los participantes y oyentes el día de hoy en esta interesante presentación sobre la obra póstuma del maestro Dr. David Juan Ferriz Olivares, La supremacía de la Jnana Yoga en la era del saber. El maestro Dr. David Ferriz Olivares vio necesario e importante dedicar un capítulo completo dentro de su obra. El discipulado. El discipulado es algo que podemos enfocar desde muchísimos ángulos. Podemos analizar los discipulados a través de la historia en el arte, en la ciencia, en la filosofía y en la didáctica, y más aún en la historia de los grandes maestros espirituales de la humanidad. Pero algo que queremos resaltar el día de hoy es que en este capítulo se muestra algo que es necesario entender, y es que en la yoga, a partir de cierto nivel alto, para seguir avanzando, para seguir profundizando, es necesario un maestro. Sí, uno puede avanzar hasta cierto punto mientras se encuentra ese maestro, pero sí hace falta. La yoga no es algo que se puede recorrer solo. El discipulado es parte integral de este sistema y uno de los aportes que trae el Dr. David Ferriz Olivares es que haya ese discipulado modelo. Un poco para ilustrar la importancia del discipulado, vamos a hablar en el mundo del arte. Como lo plantea el maestro Dr. Serge Renaud Laferrière, los artistas tienen una misión a cumplir y es justamente la de formar a la humanidad a través del arte, a través de la pintura, de la danza, de la música, transmitir una enseñanza, promover un nuevo estado de conciencia en las personas que aprecian esa obra de arte o que la escuchan. Sin embargo, si no se tiene la formación de un maestro, si no se tiene un discipulado, yo puedo conocer mucho de las técnicas del arte, puedo llegar inclusive a aplicarlas y puedo llegar a avanzar hasta crear obras de arte, esculturas, piezas musicales que son apreciadas y valoradas por la humanidad. Sin embargo, llega hasta ahí. No transmite una formación a aquel que la escucha. Aquel que observa una obra de arte pictórica, una obra maestra, puede apreciar la combinación de colores, la combinación de las técnicas, pero sin embargo queda ahí, en esa apreciación. Pero cuando el arte se hace con la formación de un maestro, cuando se avanza, entonces se puede conocer no solamente cómo combinar los colores, se puede conocer su significado, su simbología, qué elementos usar para transmitir un mensaje y cuál es el mensaje que se debe transmitir a qué pueblo y en qué momento para que cause el efecto adecuado. Entonces ya eso es suficientemente complejo para nosotros poder decir, ok, vemos que el hecho de conocer las técnicas de la pintura, e inclusive el hecho de conocer el significado de los colores, no quiere decir que seamos capaces de preparar una obra simbólica que pueda transmitir un mensaje. Es por eso que en esta era del Aquarius, y parte justamente del título de la obra, que es la supremacía de la Jnana Yoga. La Jnana Yoga tiene estados concienciales, vivenciales y existenciales. Promueve cambios de conciencia en las personas. Porque la yoga en general, el hecho de practicar ejercicios como las asanas, el hecho de practicar algunos elementos de respiración, el hecho de inclusive conocer algunos mudras que uno se aprende en un libro y ponerlos en práctica,
o de meditar por largas horas, no garantiza que haya un cambio de conciencia en la persona que los practica. Y más aún, el Dr. Sergio Nora Ferrier advierte en su obra El Yogismo que sin un maestro, el practicante de yoga se expone a muchos peligros. No solamente hablamos de lesiones físicas, sino también hablamos de lesiones mentales, de trastocación de la conciencia, en el sentido de que la persona comienza a practicar y puede perderse en una ensoñación no propia de la yoga y mucho menos de esta era en la que estamos viviendo. Entonces justamente la Jnana Yoga promueve y permite esos cambios de conciencia, pero a través del estudio, a través del análisis, a través de la reflexión de los textos sagrados. Pero eso también se logra solamente con la guía de un maestro. Yo puedo tener una obra, puedo leer esta obra del maestro David Ferriz y tener una comprensión intelectual, pero sin embargo de ahí entender su alcance y la trascendencia que puede tener eso en mi vida y en la vida de las personas que me rodean. Entonces eso requiere una formación. Algo que yo quisiera mencionar hoy, y para que entendamos un poco la complejidad y la importancia del discipulado en la yoga. Hay 5 elementos que son parte de esa vocación irreductible que debe tener una persona practicante de la yoga cuando hay un discipulado. Estamos hablando del estudio, estamos hablando de la aplicación, de la instauración, de la exposición y de la vigencia, que el Dr. David Ferriz Olivares menciona como centro justamente este discipulado del saber. Y si analizamos con más cuidado estos 5 elementos, vemos que, por ejemplo, el estudio requiere no solamente del análisis de las obras, que es poner la fuerza del alma, es el entendimiento que debemos tener de lo que hemos estado estudiando, sino también ir más allá, comprender los símbolos que están implicados en la literatura, cómo eso se mezcla con otros elementos en la literatura, qué regula, cómo se puede luego pasar de eso a la aplicación. Y en la aplicación también entonces requiere de una guía importante del maestro. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la yoga conocida, que sería más bien la Gratasta Yoga, que es la yoga física, la práctica de las asanas, de las posturas. Entonces hay que saber qué postura realizar y cuándo, con qué tipo de mudra, qué tipo de respiración se utiliza, cómo hacer la combinación y cómo hacerlo de una manera que no produzca un efecto contrario o de daño en la salud de la persona, sino que más bien conduzca a una expansión de la conciencia del individuo que la practica. Igualmente en la Jnana Yoga, que tiene estados concienciales, necesita justamente esa interacción con el maestro, ese seguimiento y comprensión del pensamiento del maestro para poder saber entonces cómo aplicar aquello que se ha comprendido. Una vez que tenemos estos elementos de estudio y aplicación, tenemos la instauración. Hablamos entonces ahora cómo llevar aquello al mundo concreto. Generalmente en la yoga se entiende como que una persona se sienta por horas a meditar o que practica las asanas y con eso es suficiente para avanzar espiritualmente, pero se deja de lado el trabajo que se tiene con la familia, con la sociedad, con los colegios, con el mundo que nos rodea, porque nosotros somos parte de ese ambiente y ese ambiente es parte de nosotros. De manera de que para nosotros entonces realizar la yoga no podemos aislarnos del mundo que nos rodea, porque entonces ya no sería yoga. Yoga justamente es la unión. Entonces tenemos que estudiar, comprender exactamente los conceptos, aplicarlos para luego pasar a la parte concreta, la instauración en nuestra sociedad, qué elementos de exposición, cursos, talleres, actividades misionales se pueden realizar para elevar el estado de conciencia y el nivel cultural de las personas para que tengan una mayor visión de vida. Una vez que está la parte concreta, necesitamos la exposición, necesitamos presentar los conceptos, necesitamos comunicar las ventajas y los beneficios para que otras personas puedan tomar entonces alivio, tanto desde el punto de vista física, mental y emocional, en el sendero que ofrece la yoga. Pero aparte de la exposición, no nos podemos quedar ahí, porque también entra la vigencia, la fuerza que tiene lo que se está presentando en ese momento,
que esté acorde con la era, con el momento, con el marco social en el cual se está presentando. Porque la vida en Argentina es distinta que la vida en Venezuela, la vida en México es distinta que la vida en Canadá, las necesidades son distintas. Es como si, por ejemplo, quisiéramos nosotros irnos con una chaqueta aquí en Canadá de invierno para pasar unas vacaciones en Venezuela en la playa. Sí, la chaqueta es adecuada aquí en Canadá. El abrigo es adecuado aquí en Canadá porque hace frío y en determinadas épocas. Pero no quiere decir que porque el abrigo sea necesario en este país, se pueda luego aplicar y sea vigente esa ley en otros países o en otras culturas, quienes tienen otra visión de las cosas. Porque también la visión que tenemos nosotros corresponde a la verdad, que es una ley de vida y a un estado en el cual nos encontramos, pero que luego esa verdad puede ir variando en la medida que nosotros vamos expandiendo nuestro nivel de conciencia, en la medida que vamos justamente estudiando y en la aplicación comprendemos mejor lo que hemos estudiado. Y en la instauración nos damos cuenta de elementos que hay que tomar en cuenta cuando estamos estudiando en la aplicación. Luego cuando llega la parte de la exposición, entonces son otros elementos adicionales, otra vivencia adicional que se tiene y que se debe tener bajo la guía de un gurú, porque de lo contrario entonces puedo estar exponiendo las cosas que no son, o en el momento que no es, o en el contexto equivocado. Y aun cuando la idea que se presente sea cierta o sea vigente, tiene que estar entonces de acuerdo a ese marco social. No solamente me refiero a lo que es la sociedad como tal, sino también al momento histórico que se encuentra la humanidad en ese momento, el país en ese momento. Entonces, esa vocación irreductible, que es centro del discipulado del saber, tiene esos 5 elementos que son importantes. Y si pensamos entonces con mayor cercanía, mayor claridad y profundizamos en esos 5 elementos, nos damos cuenta que para aplicar la yoga no es simplemente entonces ir a un estudio y practicar algunos ejercicios. Porque entonces, nuevamente, ¿cuál es el elemento de estudio, de aplicación, de instauración, exposición y vigencia que hay en esa práctica que yo hago en el estudio? Y cuando hablamos de tener un maestro, no nos referimos simplemente a tener un instructor de yoga, alguien que ha hecho un curso y que le han dado un título, un papel que dice usted ahora puede dar clases de yoga. Porque eso no garantiza que esa persona haya realmente comprendido lo que es el sistema yoga. ¿Para qué se es? Que no solamente para un elemento de mejoramiento físico o algo para relajarme y pasar el estrés y poder trabajar yo con más calma, sino que es un elemento de elevación espiritual. Entonces, en esa vocación irreductible es cuando justamente el apóstol del saber, el doctor David Juan Ferriz Olivares, menciona que en este discipulado modelo, en el discipulado del saber, la misión más alta es cumplir, la disciplina más alta es cumplir una misión especial. Entonces lo dejo con esos elementos para que reflexionen, para que profundicen y estaremos atentos a sus preguntas y a sus comentarios para luego responderles. Muchas gracias y le damos la palabra nuevamente a la licenciada María Andrea Urribarri. Muchísimas gracias al ingeniero Denis Nava por esta presentación que nos da a conocer la importancia del discipulado en la yoga. Ahora vamos con la parte artística de esta presentación del día de hoy y le vamos a dar la palabra a la licenciada Elena Radín. Ella nos estará hablando un poco de lo que es la epistemología de las culturas australianas a través del arte. Así que le damos la palabra a la licenciada Elena. Adelante, Elena. A todos los que van a intervenir en este especial evento del centenario de nacimiento del doctor David Juan Ferriz Olivares y de las actividades que se realizan en todos los países donde existe nuestra institución. Estamos en Australia, entonces bienvenidos en este continente y nos alegra saber que se interesan de las culturas antiguas australianas. La intervención que a continuación vamos a presentar se llama La epistemología de las culturas australianas a través del arte. Y hemos empezado nuestras investigaciones, personalmente yo desde pequeña, y después creciendo y estudiando diferentes autores, sobre todo al maestro doctor Serge de la Ferrière,
he descubierto que en este continente hay una raza muy antigua, que tiene más de 60.000 años. Y en diferentes textos de este autor se menciona esta parte del mundo, esta raza y sus acontecimientos. Le voy a leer algunos párrafos de textos que están en español y que pueden ir a revisar. Uno de ellos, el propósito psicológico, volumen 34. Por nuestra parte, nosotros no podemos impedirnos de pensar a nuestras estancias en Australia y en África, donde hemos tenido el sentimiento certero de una civilización, habiendo existido hace mucho tiempo, y más tarde desaparecidas para no dejar lugar que a estas tribus llamadas primitivas. En el mismo texto, es así que el continente australiano ha sufrido transformaciones. Sin duda, formaba parte de la Lemuria del continente Mu, como lo quieren algunas teorías. Entonces, es importante considerar que la raza aborígena australiana que existe aquí no es absolutamente primitiva, sino que se ha desarrollado con diferentes etapas a lo largo de decenas de millares de años y ha obviamente logrado diferentes puntos sobre la ciencia, sobre el arte, que tenemos que considerar no desde el punto de vista moderno, como un hombre moderno, sino como con ojos de un antropólogo, el que investiga de acuerdo al punto de vista de la cultura misma, de su idioma, de sus expresiones y de sus logros. Lastimosamente se presenta la cultura australiana de los aborígenes como, hemos dicho, primitiva, limitada. Eso, digamos que ha sido sobre todo debido a la invasión, porque así fue una invasión, una colonización inglesa desde el siglo XVIII en adelante. Pero con nuestros ojos de investigadores verdaderos y hemos dicho como más antropólogos, como más artistas, vamos a ir de una forma más profunda a considerar esta cultura. Antes que todo, hemos dicho que aquí había una civilidad muy antigua, probablemente un continente que se hundió. En lo que queda de Australia, al momento, esta grande isla donde vivo, había hace mucho tiempo una enorme cuenca y un lago que se llamaba Lago Eyre. ¿Y por qué le estoy comentando de eso? Porque es importante conocer la historia, la geografía de esa cultura para entender después su expresión a nivel humano, artístico y espiritual. Yo estoy siguiendo con mi presentación también en PowerPoint, entonces estoy en la slide que se llama La cuenca del lago Eyre y sus animales gigantes. Y le cito también otro párrafo de los propósitos psicológicos, siempre escrito por el maestro Dr. Sergio de la Ferrière. Así, la cuenca del lago Eyre, la región la más seca y la más desnuda de Australia, fue otras veces una porción de un gran mar interior, yendo del Golfo de Carpintería a marea. Los bosques que cruzaban sobre esas costas abritaban con wombats que alcanzaban la talla de elefantes, canguros y emus gigantes, mientras que cocodrilos y otros monstruos marinos se apretujaban en esas aguas. A continuación, movimientos geológicos provocaron la retirada del mar y el país se convirtió poco a poco en talmente árido que no hay hoy día en el mundo lugar más desolado y menos hospitalario. Animales terrestres y marinos perecieron después de mucho tiempo y todo aquello que nosotros hemos aprendido proviene del estudio de sus restos fosilizados y de las historias oscuras de los mitos aborígenes. Entonces, aquí el autor de la Ferrière cita a dos fuentes: los restos fosilizados de los animales antiguos que eran gigantes y los mitos aborígenes. Entonces, los mitos aborígenes son, de hecho, una fuente histórica de lo que ocurrió en ese continente. Muy bien, entonces, no se imaginaban, ¿verdad?, que Australia era un continente
con mucha agua, con un lago enorme, y gracias a la abundancia de la foresta y del agua y de la naturaleza misma, obviamente los animales prosperaban y tenían tamaños muy diferentes de lo que tienen hoy día. Es interesante saber ello porque los aborígenes, como son los que heredan esta antigua cultura, siguen pintando animales de este tamaño y siguen teniendo historias que transmite de forma orales, que son los mitos mencionados antes, en las cuales explican la origen de su misma cultura, cómo desde ese entonces los animales, la naturaleza cambiaron. Lo que hoy día vemos, si visitamos a este continente, son wombats o canguros o cocodrilos de un tamaño mucho más reducido. Canguros todavía hay que son, digamos, de 2 metros de tamaño, y cuando brincan pueden lograr 4 o 5 metros, pero imagínense a tener animales gigantes, o sea, un canguro de 5 o 6 metros, ¿no? ¿Qué impacto hubiera tenido en ese entonces sobre los aborígenes y qué tipo de respeto seguramente hubieran tenido ellos? Acerca de eso vamos a hablar más tarde un poco más, porque vamos a reflexionar sobre una pintura que representa un animal gigante. La siguiente lámina, Chukurita. Entonces aquí hablando de la fuente de los mitos aborígenes, de la creación del mundo, de acuerdo a las investigaciones de nuevo del maestro doctor Sergio de la Ferrière, la explicación de cómo se creó el mundo fue gracias a estas criaturas gigantes que caminaban, se desplazaban, hacían sus, digamos, actividades diarias, y de esta forma dejaban un solco en el terreno austral. Le leo también el siguiente párrafo. El mundo era una inmensa planicie unida que se extendía sin accidentes en todas las direcciones, tan lejos como podía perderse la vista. Enseguida vinieron los Yugurita, criaturas gigantes, semihumanas, que parecían haber pensado y actuado como seres humanos, pero cuya apariencia sería aquella de animales, pájaros, plantas o insectos diversos. Esos Yugurita o ancestros viajaban enormemente a través del país, y ahí, donde habían cumplido sus tareas cotidianas análogas a aquellas de los aborígenes actuales, encender fuego, acampar, horadar para encontrar agua, algún accidente surgía de la tierra plana y desnuda. Entonces, estos mitos hablan de, digamos, estas figuras gigantes que se desplazaban por el continente y representan la raza aborígena, ¿no? Que se desplazaba en todo el continente y que aprendía a conocer dónde habían las fuentes de aguas, que obviamente es siempre importante para la sobrevivencia de cualquier ser, que sea ser humano o animal, y aprendían la geografía de su continente. Y de esta forma dominaban el país y florecieron como civilidad antigua. Aquí al lado ven una imagen de un hombre aborígena que es oscuro y muy probablemente un canguro que se están encontrando en la foresta de entonces. Siguiente slide. Aparte, la fuente, digamos, de los mitos aborígenes orales, nos hemos dicho a varias fuentes que recopilan los datos. Una son los restos fósiles, la segunda, los mitos aborígenes, la transmisión de los mitos de forma oral. La tercera son los dibujos y su significado, o sea, la parte pictórica ya, que se realizaba en la arena, o sea, con los dedos o con un bastón en la arena, o en la corteza de árboles, porque obviamente desde entonces no habían lienzos, o en cavernas, como en todas las civilidades más antiguas, dentro de las cavernas podían encontrar una pared que era seca y se podía pintar, y ahí quedaba para largo tiempo un artefacto o una pintura. Y aquí observan en esta imagen un ser
muy claro, ¿no? O sea, muy blanco. Entonces seguramente ustedes se preguntarán, pero ¿cómo? Esta raza es muy oscura, la piel de los aborígenes australianos es negra, oscura, más oscura de la piel de los africanos. Entonces, ¿por qué está representado así tan de blanca? Y bueno, la respuesta es que en sus ceremoniales, en las ceremonias en las cuales preparaban los adolescentes a volverse adultos o en las cuales ellos querían representar su espiritualidad, se ponían la ceniza en su cuerpo y entonces de esa forma se coloraba de blanco. Y siguen haciendo todo esto hoy día también en sus ceremonias más sagradas. Aparecen con su cuerpo cubierto de ceniza, su cara, su cuerpo, y entonces parecen ser como fantasmas. O sea, ya es una transfiguración del cuerpo. Ya no es su cuerpo físico, sino que es su espíritu. Y vamos a ver aquí qué dice de nuevo el maestro doctor Sergio de la Ferriera a este respecto en los propósitos psicológicos 34. Digamos de inmediato que personalmente tenemos aún otra concepción de esos dibujos primitivos que generalmente los investigadores han encarado con su punto de vista de hombres civilizados, materializados y educados por ideas preconcebidas. En una palabra, analizando las cosas antiguas con un espíritu moderno. Ya que en efecto, en lugar de representar los animales, por ejemplo, para asegurarse el dominio mágico, así como en la magia medieval con la ayuda de la estatuilla de cera para tomar poder sobre aquel o aquella representada, los primitivos, entre comillas, trabajaban para estar en el sentido contrario y veían en la efigie la base posible de una operación mágica para dar de nuevo la vida. Muy bien, entonces, como hemos dicho anteriormente, tenían estas ceremonias y siguen teniendo estas ceremonias mágicas y el sentido de estas ceremonias es volver a dar vida. ¿Ok? Y paso a paso vamos a entrar más profundamente en sus mensajes antiguos de la cultura aborígena. En la siguiente slide se menciona como título la verdadera existencia iniciática. Bueno, entonces tal vez podemos sorprendernos que una cultura tan antigua y que se tiende a, digamos, a considerar primitiva, que hemos explicado no lo es, o una raza que se tiene que pensar como una retaguardia de la humanidad porque ha sido aislada en reservas, como ha pasado también en América con los indianos, que son los aborígenes de ahí, se han buscado limitar en reservas, haya tenido cumbres de sabiduría y hasta rituales espirituales y iniciáticos. Bueno, y eso no es difícil de entender porque simplemente observando la naturaleza, al observar una semilla que se pone en la tierra, la semilla primero se muere para dar nueva vida. Entonces, al observar la naturaleza, los antiguos aborígenes entendieron la transformación y la regeneración, un principio muy importante en diferentes escuelas esotéricas después, como la francmasonería y otras. Entonces, ese mismo principio queda vigente ya desde hace 60.000 años en la cultura aborígena australiana. Un párrafo que le voy a leer, siempre del mismo texto del maestro doctor Sergio de la Ferriera, Propósitos Psicológicos 34 es preciso saber aún que según los aborígenes, el mundo antes Chucurita, los tiempos de la creación, era una inmensa planicie seca, sin occidentes, enteramente privada de vida. Vinieron entonces los Chucurita, criaturas inmensas, semi-humanas, estanques de curanita, esencia de vida, que crearon el país tal como es conocido hoy día. O sea, que los hombres de la cultura aborígena no solamente respetaban y todavía sigue respetando la naturaleza, sino que tienen una comprensión tan profunda, observando la naturaleza misma, sus ciclos y los cambiamientos profundos en los siglos y en las decenas de millares de años que han observado y siendo testigos de todo ello, han comprendido las leyes de la transmutación, de la regeneración y del dar nueva vida. Que son conceptos muy profundos. Siguiente slide
Entonces, este concepto de heredar vida está presente en la pintura aborígena. Hay varios ejemplos de esto y hay que comprender que obviamente no solamente culturas sucesivas como hemos dicho los amazones en sus ritos o tal vez culturas orientales con los mandalas que creaban para accionar fuerzas, también los aborígenes hacían lo mismo. Y lo vamos a ver en una obra que les voy a presentar como ejemplo, que es la siguiente, que se llama Agua Viviente. Ahora aquí les pido que observen esta pintura. Es una pintura aborígena moderna, o sea, de un autor que la realizó hace 10 años y la expuso en una galería junto a otras obras. Me atrajo mucho la atención esta en particular, no solo por el título, sino por lo que representa. O sea, no se llama solamente agua, sino que agua viviente o agua de vida. Bueno, al ser yo europea y venir de una cultura occidental, obviamente mi primera expectativa a escuchar un título así, agua, hubiera pensado en un color azul, un color celeste, y tal vez con algunas fumaturas de verde o tal vez, claro, en mi imaginario salía a la mente Monet y sus ninfeas en el agua, que está en el museo en París, l'Orangerie, o sea, tonos de colores muy diferentes y técnicas muy diferentes. Entonces, como sabemos, el impresionismo observaba la realidad, pero las observaba para dar una impresión de algo más allá. Y Monet con sus ninfeas quiso presentar ello, ¿no? O sea, más que la estilización o la representación realística de lo que eran esas flores sobre un lago, una superficie de agua, él daba la impresión de los colores que se entrelazaban entre sí. Aquí tenemos algo muy diferente, porque interviene, hemos dicho, el hecho de dar vida. ¿Y dónde se encuentra la vida en el agua? Bueno, se encuentra si estudiamos su composición microbiológica. Y aquí tienen una como fotografía de lo que es el agua al microscopio. O sea, todos los corpúsculos que renden que el agua sea vital y que es vital para los seres humanos y es vital para los animales también. Qué interesante. Entonces, los aborígenes australianos sí tenían tecnología y sí tenían una forma de ver como microscópica. Y no solamente ello, sino también como los rayos X. Y esto no tenemos que sorprendernos porque sería verdaderamente egocéntrico de una cultura más occidental odierna pensar que nosotros hemos sido lo primero a poder ver dentro de los cuerpos de los animales o de los seres humanos gracias a los rayos X y los descubrimientos de Marie Curie, sino que otras civilizaciones ya habían logrado descubrimientos ya muy desarrollados. Entonces esa pintura representa la transmisión de esta sabiduría que ya se tenía hace 60.000 años. Y siguiente slide, la fuerza oculta. O sea, que se representa no solamente en el agua, sino que en todo el elemento vital. Se representa esta energía, lo que explicaría el filósofo Henri Bergson, francés del siglo pasado, con su expresión élan vital. En francés, élan vital significa fuerza de vida, ¿no? Fuerza de vida, fuerza oculta. O sea, de nuevo, en el siglo XX estamos retomando conceptos muy antiguos que ya se manifestaban, por ejemplo, en la cultura aborígenes de Australia. Le leo este párrafo, también el mismo texto Propósito Psicológico 34 del doctor Sergio de la Ferrier. Es significativo que los aborígenes de Australia, relegados por la cultura material a la retaguardia de la humanidad, no solamente reconozcan la existencia de una fuerza oculta, sino que tienen aún una palabra para designarla, que es mana. Muy bien, la siguiente
diapositiva va a explicar lo que les estaba diciendo antes, como tenían conocimiento ya como el microscopio, como los rayos X. Y bueno, antes que todo presento la obra en la slide siguiente, pues así pueden observar el Platypus Dreaming by Cameron Benson, pintura aborígena odierna, o sea, actual, un artista aborígeno que vive ahora. Y pueden observar aquí un ornitorrinco, que es un animal muy típico australiano, y inmediatamente notan que se evidencia su esqueleto. El esqueleto está ahí bien evidenciado, está en la colita, todos los huesos. Y por un lado, lo que habíamos dicho, su sabiduría antigua científica que ya habían logrado ver adentro, ¿no? Y a través de los cuerpos. Y también es interesante lo que decíamos anteriormente sobre las fuentes de que podemos conocer acerca de la cultura aborígena. Una de ellas son exactamente los restos fósiles. Entonces, los huesos representan obviamente lo que queda de un animal o de nosotros hasta después millares de años. Entonces, esta obra odierna puede tener un sentido ambivalente. Uno, claro, al pasar de nuevo el concepto de la alta evolución de la cultura aborígena que ya tenía esos logros científicos, y además la esencia del animal mismo. O sea, lo que va a quedar después que el animal se muera es su parte ósea, muy en relación con el elemento tierra, que es predominante en esta cultura, en este continente austral, en la raza aborígena, que también representa este color tan oscuro como la tierra más profunda. Le leo, perdón, voy a la slide precedente, y le leo también esta explicación del maestro doctor Sergio de la Ferrier, que dice en los propósitos psicológicos 22 esta vez: hemos podido ver los dibujos y las pinturas murales ejecutadas por los aborígenes de Australia, algunos muy simples, primitivos inclusive, que representan cuadros de caza, pero en cambio otros que dejan suponer conocimientos biológicos. Nadie ha podido definir exactamente la posición que ocupaba esa raza, hoy casi extinguida. Se ignora si esas reproducciones de animales son la obra de artistas o simplemente ilustraciones de sabios de la época que trataban de exponer el interior del organismo. Y de eso hemos tenido varias pruebas, como les he enseñado anteriormente. Y otra interesante, ahora vamos a la slide que se llama Instalación Anguilla Gigante. Esta es una instalación que se presenta justo en esta semana. Lastimosamente estamos en aislamiento, entonces no se ha podido dar en su plena, digamos, presentación la Semana de la Cultura Aborígena. Hubo justo el tiempo de inaugurarla, 2 días, y después, desde entonces estamos en lockdown. Pero esta imagen que ven aquí de una anguila gigante ha sido ya instalada en el Fiume Yarra de la ciudad de Melbourne, Victoria, donde me encuentro al momento. Y esta la puedo ver con mis ojos desde mi ventana, o sea que está tan grande que se ve hasta desde lejos. Son 500 metros de instalación y representa de nuevo los huesos, la parte interna de la anguila. Como hemos explicado antes, los aborígenes transmitían mucho acerca de los huesos. Y no solamente eso, sino que el principio sobre el cual se basa esta exposición de un artista contemporáneo aborígena es exactamente el principio de que lo que está arriba está abajo. Y seguramente esto les suena familiar porque estaba presente también como principio de la tabla de Esmeralda, una antigua enseñanza de la cultura egipcia. Entonces los aborígenes mucho antes decían lo mismo, lo que está arriba está abajo. Entonces hay una relación entre el cosmos y el macrocosmo y el microcosmo. Y esta anguilla está representada no solamente por sus huesos, sino está conectada con unas diferentes fases de la luna que representan los 28 días del ciclo lunar. Y entonces como que la luna es conectada con el agua, que es el elemento de la anguilla. La luna gobierna no solamente el elemento en el cual la anguila vive, sino también su migración, que hace de los ríos, donde se encuentra expuesta ahora en el río principal de la ciudad de Melbourne, hacia el océano.
Entonces, esta instalación, de nuevo, a un ojo más experto, que no tenga, digamos, como una lente solamente de una cultura que sea occidental o oriental, moderna, quitándose esta lente de lectura, se ve claramente la, eh, la unión profunda del macrocosmo y del microcosmo presente en la cultura aborígena desde hace 60.000 años. Y de qué forma respetuosa un animal como este, acuático, o como el otro, medio acuático, medio terrestre, el octopus, perdón, el platypus, el ornitorrinco, o otros que veremos terrestre, el canguro, todos están representados en su esencia, los huesos y la relación dentro de ellos y su elemento, y de ellos y su entorno, la naturaleza, el cosmos, los ritmos vitales, de nuevo. Entonces, interesantemente, esto es justo lo que podemos ver todavía al momento en la ciudad de Melbourne como instalación actual. Y ahora vamos a entrar en esta pintura, que es una impresión verdaderamente del artista aborígena Ether Walker, que de nuevo es una artista todavía viva, que nació en 1942 en el Queensland, la parte más noreste del continente. Y el título que le da es Kangaroo Gigante. Lo llama Wallaroo, no Kangaroo, que es una forma más antigua del idioma de ellos, pero se refiere al animal que sabemos, que conocemos. Y en el título mismo está la palabra gigante, como lo de la anguilla, ¿no? Anguilla gigante, kangaroo gigante. De nuevo, evocando tiempos en los cuales estos animales caminaban o nadaban en el continente y tenían este tipo de presencia muy impactante. Entonces, en esta imprenta se ve el canguro, que es el animal principal en el centro, el puro centro, que está como observando, ¿no? No está de pie a punto de brincar, sino que está posado en las cuatro patas, observa a su alrededor, y hay unas figuras de hombres aborígenas, o están oscuros, hay otros animales como tortugas, entonces siempre queda esta relación entre tierra, agua, porque es un poco raro que haya una tortuga pasando por ahí si no hay una vecinidad del elemento agua, ¿no? Las tortugas siempre se quedan muy cercanas al agua. Entonces tenemos el elemento tierra, el elemento agua y el elemento humano, que pero no es prevalente, o sea, no, los personajes humanos que se ven sea a la derecha que a la izquierda de esta obra no son predominantes en ella. Están un poco como tomando en cuenta la presencia del canguro, que es tan grande en proporción a ellos, y tal vez sean un poco como asustados, no tienen las manos arriba, una expresión o de asombro o un poco de miedo, ¿no? Y entonces, interesantemente, esta imprenta está en color azul. Uno se esperaría que un animal de tierra como el canguro estuviera con un color más de tierra, pero como les digo, los colores que los aborígenes utilizan no son solamente los colores reales, como hemos visto cuando coloraban su piel blanca con la ceniza para transfigurar y tener otro sentido. Son colores que tienen un símbolo, una significación más profunda, como después se ha estudiado también en la historia de arte más moderna, y en ejemplo moderno como Mondrian, Magritte, el color viene a ser ya una característica del mensaje. Entonces, la arte aborígena ya utilizaba los colores como significado mismo. Hemos visto antes un agua que no era azul y que se le daba más importancia a los microorganismos en ella, y ahora vemos un animal terrestre que está en azul, como hemos dicho, representando una vecindad al elemento agua y una comunión, una unión en el ambiente, dentro de los animales mismos, animales más acuáticos y terrestres, y un respeto de parte de los seres humanos
al ver a encontrarse delante al canguro gigante. Entonces digamos que la relación entre hombre y naturaleza era que la naturaleza era predominante, no solamente porque la fuerza de la naturaleza sigue existiendo, tiene sus leyes por cuanto el hombre busca dominarla, sino que el tamaño, la forma que la naturaleza tenía en este continente era predominante. Y el hombre tenía que tener su lugar en este equilibrio. El hombre tenía que saber que era una parte de la naturaleza. Él no era el dueño de la naturaleza. Y esta concepción de ser parte de algo más grande, parte de la naturaleza, es más respetuoso de la que tenemos hoy día, como nuestra civilización más tiende a dominar, querer dominar la naturaleza, y no solamente ser más respetuosa, sino comprender más profundamente los ciclos de la naturaleza, como hemos dicho, los ciclos relativos a la luna, por ejemplo, y el sol, obviamente, también. Y no solamente eso, sino que al saber cómo convivir, por ejemplo, con las diferentes estaciones, sobre todo cuando hemos dicho después que este continente se volvió mucho más seco, había menos fuente de agua, menos lagos, menos ríos, y la raza aborígena se ha adaptado a ello, siempre muy respetuosa de las fuentes de aguas, camina, conoce, mapa las diferentes fuentes de agua, transmitiéndolas de generación en generación para sobrevivir y para cultivar también. Porque los aborígenes también eran, o sea, cultivaban, no eran solamente nómades como lastimosamente se ha querido hacer entender los 2 siglos más recientes por los ingleses, y que de esta forma, al no reconocer que esta raza era más desarrollada y que cultivaba su territorio, entonces tenía un cierto derecho en el territorio, queriendo describirlo como nómade, le quitaron su territorio. Buscaron una forma para hacer esto, ¿no? Muy bien, entonces podemos notar otra cosa también, pocas vestimentas, o sea que los hombres aborígenes no necesitaban de mucho por el clima, y entonces todos sus ornamentos son más rituales, o sea, lo que se ponen tiene un sentido más profundo, no tanto por la función, digamos, física de protegerse, y en ese sentido también son como más parecidos a la naturaleza misma, ¿no? O sea, los animales tienen su belleza por cómo son, por la armonía que tienen, por cómo se mueven, las cosas que pueden enseñar. Y el canguro en particular siempre ha fascinado mucho también. Hoy día es parte del escudo del Commonwealth, junto con el lemú. Entonces el canguro es un animal terrestre, el lemú un animal, un ave gigante también, de nuevo, grande. Entonces ha tenido mucha simpatía, pues porque es un marsupiales particular. Se encuentran los marsupiales sobre todo en el continente austral. No es exclusivo. El animal marsupial del continente austral se encuentran todavía algunos en Argentina, en Sudamérica, muy pequeños. Pero claro, eso acuerda de un momento donde los continentes estaban juntos y había la Pangea, que era un único gran continente, entonces los animales se trasladaban con mucha más facilidad de un continente a otro. Y ahora quedan más en el continente austral. E interesantemente, un poco, porque el continente austral, siendo una grande isla, preserva lo que tiene, entonces este animal se ha preservado gracias a esto. Y además porque el canguro representa una inteligencia particular de adaptación, porque al tener su saca, su marsupio, puede moverse largos plazos y traer su cría, ¿no? O sea, no le ralenta el paso la cría, sino que la cría se queda en su marsupio y de esta forma se traslada de forma muy ágil, también muy lejos. Muy bien, entonces me quedan algunos minutos todavía. En la siguiente diapositiva le quiero presentar
el Kuri Inheritance Trust, que es un fondo, digamos, de heredità de la cultura Kuri, que es la que queda vigente aquí en la Victoria, en el estado de la Victoria, en la parte sur de Australia. Y el director educativo, que es el arquitecto aborígena Rob Hyatt, quien colabora con la Casa de la Cultura Dr. David Juan Ferris Olivares en Melbourne. Tenemos que explicar también que Australia es un continente entero, entonces los aborígenes se desplazaban en todo el continente y hay diferentes tribus y diferentes organizaciones. Entonces los que estaban al sur, obviamente moviéndose a pie, no se habían trasladado mucho más que un poco al este o al norte, pero no es que la población que existía al sur se iba a trasladar al norte y así consecutivamente las que estaban al norte no se trasladaban al sur, entonces quedaban en su área, en su zona. Y esto hace que hay que entender que los aborígenes tenían sus naciones, tenían sus lugares con sus nombres. El Kuri es el nombre de la parte de los aborígenes que siguen viviendo aquí en Victoria y tienen su distinto lenguaje. Entonces, hay diferentes lenguajes aborígenes que todavía se transmiten oralmente. Más que una escritura, hay la transmisión oral a través de los cuentos y el canto. El canto también es muy fascinante y la música con instrumentos como el didgeridoo que producen unas vibraciones bastante bajas, ¿no? Muy cercanas a la tierra, al elemento tierra. Y como último les enseño, hablando también un poco de la epistemología, cómo llegó a la cultura aborígena hasta el día de hoy, no solamente a través, hemos visto pintura, impresiones, hemos hablado un poco de las ceremonias con su música y su danza. Y a través de la arquitectura pueden observar aquí en este slide un árbol que sobrevivió gracias a Dios digamos, lo que la municipalidad de Melbourne quiso respetar y no construirle una calle encima, sino un árbol sagrado, antiguo, aborígena, que queda ahí, alrededor del cual se hacían ceremonias. Y al otro lado, otra figura muy vertical de un rascacielos de 100 pisos que tiene en su parte más alta una estrella de 8 puntas representando al Commonwealth. Entonces la arquitectura sigue bastante, de nuevo, copiando a la naturaleza, siendo muy vertical y también representando así de esta forma vertical una como autoridad. Muy bien, entonces hasta aquí la presentación de hoy día. Hay mucho más que decir, mucho más que explicar, pero tal vez podremos organizar otras charlas, por ejemplo, alrededor de la expresión de danza, teatro, que representan las ceremonias, o sea, no es solamente una expresión artística, sino una expresión sagrada de esta población, de esta raza. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Elena por esta presentación. Pues nos pareció bien interesante y bien importante conocer el avance de las culturas australianas. Con esto cerramos nuestra presentación el día de hoy. Damos las gracias a todos los que nos acompañaron. Estaremos pendientes de sus comentarios y de sus preguntas para responderlas. Bueno, gracias a todos por acompañarnos.